Bueno, Carlos, bienvenido al podcast. Gracias por aceptar mi invitación a conversar algunos minutos. Em, yo me terminé tu libro Obesidad, una enfermedad de salud mental, que en realidad es mucho más que un libro solo sobre obesidad, ¿cierto? A mí me pareció una introducción fantástica para empezar a interiorizarse con cómo funciona nuestro sistema de recompensa y entender la vida un poco más allá de esta búsqueda frenética por la siguiente gratificación instantánea. Y quizás hablemos un poco de eso, pero quiero que nos centremos en obesidad y en sobrepeso. Empecemos por el título. Obesidad, una enfermedad de salud mental. ¿Por qué la obesidad es una enfermedad de salud mental y no física como tan visiblemente parece ser? Eh, Bien, bueno Vicente, muchas gracias por invitarme y feliz de participar y si esto puede ayudar a algunas personas, encantado, que obviamente también es fue el sentido de escribir un libro. Bueno, mira, lo primero yo te diría que es poner el foco en la salud mental, que yo creo que es el origen de cuando se dice que la mente lo controla todo. No es que la mente lo controle todo, pero sí desde la salud mental y desde el cerebro finalmente se regulan muchísimas funciones en nuestro cuerpo. No solamente en nuestra conducta, en nuestros afectos, sino que desde el cerebro se regula en gran parte la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el tránsito intestinal, los sistemas endocrinológicos, ginecología, Mm. fertilidad, parte todo en el cerebro, gran parte, o sea, y como que a uno se le olvida eso. Pero entonces cuando uno habla de salud mental se refiere no solamente a la conducta y los afectos, sino que a todo lo que conlleva eso, ¿ya? Que sería a lo mejor un poco más largo de explicar, pero yéndonos a la parte conductual, básicamente en la salud mental está el autocuidado, está el movimiento, está el amor propio, está mis decisiones, mi conocimiento, lo que yo elijo, lo que yo determino que es comida, lo que yo deseo hacer, cómo me cuido, etcétera. Y también, lógicamente, mis estados anímicos, de ansiedad, en fin. Entonces, bueno, yo creo que la salud mental es fundamental en la vida de las personas y lamentablemente muy estigmatizada. Mm. De hecho, ponerle ese título al libro me costó hartas noches de insomnio. Ah, sí. Obesidad, sí, obesidad, una enfermedad de salud mental los conceptos de estigma que existen hoy en día, en fin, etcétera, por esto de que en el fondo la salud mental está mal vista, ¿sí? Mm. Mm. En general. ¿Ah? Así que eso, y no sé, no me quiero extender tanto. Sí, sí, no, tenemos tiempo. Hay una frase por ahí que es que la obesidad es el mayor problema de salud a nivel mundial. En alguna parte lo dices en el Sí, libro. Eh, claro. ¿Por qué sería así y por qué nos ha costado tanto interiorizarlo o ver que ese es el caso? Mira, o sea, la obesidad es la mayor pandemia en la historia de la humanidad. A diferencia de las otras pandemias, no es una pandemia infecciosa, ¿ya? Pero es una pandemia porque es una enfermedad que afecta a todas las personas en el mundo y que genera otras múltiples enfermedades. La diferencia entre esta pandemia y otras pandemias es que la obesidad genera conflictos de interés, ¿ya? Y ese es un tema quizás bien delicado y que mucha gente no se atreve a hablar, pero detrás de la obesidad hay muchas enfermedades y las enfermedades generan negocio, pues generan negocio de venta de remedios, generan negocio de venta de todo tipo de cirugías. Y si tú piensas, Mm. todas las áreas de la salud se ven beneficiadas, los profesionales, con la obesidad. No hay ninguna área de la salud que no aumente su cantidad de pacientes, por decirlo así. No. Y no, con la obesidad, y no hay ninguna área de la salud que aumente las cirugías, dermatología, oftalmología, el órgano que se te ocurra, ¿cierto? Con Mm. la obesidad vas a tener más daño. Y por otro lado está toda esta industria bueno, de la venta de la comida que genera daño, de los ultraprocesados, más la venta, como te digo, de los fármacos y todo tipo de tratamiento. Entonces, lo que ocurre con la obesidad como pandemia, que no es una pandemia que dura 3 años, sino que es una pandemia que se extiende a lo largo de los años, que afecta a toda la vida de una persona muchas veces Mm. y muchas generaciones, es que está relacionado con un gran negocio detrás. Entonces hay conflictos de interés en Mm. múltiples áreas y eso hace que no sea de pronto visibilizado como tal, eso hace que la obesidad entonces cueste mucho llegar a decir que la obesidad es una enfermedad médica,
¿me entiendes?, en los grupos científicos, porque hay intereses detrás. Entonces, eso es un gran problema, y es un gran problema por la carga de enfermedades que genera. O sea, la obesidad eh, afecta y genera muchísimas enfermedades de salud mental como depresión, ansiedad, disfunciones sexuales, disfunciones familiares, adicciones asociadas, interfiere en el desarrollo de la personalidad y de que una persona pueda expresar todas sus cualidades que tenemos nosotros, que tenemos muchas cualidades por descubrir y expresar, y la obesidad también interfiere en eso, y como te digo, genera muchas enfermedades, diabetes, falla renal. Piensa tú que, mira, solo un datito, pero en Chile, por ejemplo, el 20% de la población aproximadamente mayor de 45 años tiene diabetes. 20% de la Wow. población con diabetes. Imagínate lo que va a generar eso en el futuro. Mm. O sea, los centros de diálisis están felices con esta cosa. Yo no me explico por qué cuando uno, perdona, pero aquí me pongo medio. Cuando uno entra a una clínica, ¿qué es lo primero con lo que tú te encuentras? Una clínica es un centro de salud, incluso en los hospitales. Y lo primero con lo que tú te encuentras es un negocio, ¿cierto? No sé cómo llamarlo, un kiosco que vende ultraprocesados que te Mm. enferman. Entonces es un contrasentido que tú entres, digamos, sería, si tú entras a una clínica de cáncer, sería un contrasentido que tú entres y encuentres cigarrillos a la venta. Claro. Pero cuando tú entras a una clínica, seguramente tú tienes que haber entrado a alguna clínica, Mm. te encuentras con que venden bebidas azucaradas, jugos azucarados, todos alimentos ultraprocesados, altos en, etcétera. Mm. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema detrás que está relacionado, pero como te decía, para llevarlo a cifras, por ejemplo, el 30% de la población en Chile, mayor de 60 años, tiene diabetes. O sea, uno de cada tres chilenos mayores de 60 años con diabetes. Imagínate, ¿sí? Es un puntito que te estoy mostrando. Sí, los datos son alucinantes. Uno podría imaginarse que un poco, este discurso en contra de la industria farmacéutica es propio de una mente como conspirativa, pero en realidad es cosa de ir a una clínica. De hecho, yo hace poco fui a la clínica alemana y fuimos, no sé por qué la pediatra atendía en la zona de nutrición, y en el pasillo, justo antes de entrar al sector de nutrición, había una de estas máquinas dispensadoras con, ¿cierto?, todos los sospechosos habituales, o sea, Coca-Cola y todo lo demás. Y es tan burdo, o sea, es difícil de comprender esto si es que no hay incentivos perversos y conflictos de intereses en juego. Claro, porque mira, bueno, justamente la obesidad es la mayor pandemia no solo de la actualidad, sino que de la historia también, porque hay intereses detrás. Porque si fuese una pandemia que se quisiera resolver, que no sería tan complicado resolver. Por eso, o sea, en el fondo yo en el libro planteo ideas, qué sé yo, que en resumen, si uno lo piensa, tiene mucha lógica, no es nada del otro mundo. No se pretende resolver porque, o Mm, sea, es la pandemia más común justamente porque no hay una voluntad de resolverla. mm. Y en Chile hay algo que hemos hecho particularmente mala diferencia al resto del mundo porque, tengo la estadística acá, el 2003 el 52% de la población chilena tenía sobrepeso. Hoy es el 75% y entre los 30 y 64 es del 85%. ¿Qué pasó en Chile en los últimos años? ¿Cómo pasamos de ser un país donde la malnutrición y la desnutrición era un problema a ser un país donde el otro extremo es un problema? ¿Qué pasó aquí? Yo creo que pasaron muchas cosas. Yo creo que hay factores culturales, falta de conocimiento, este mismo hecho de que, por ejemplo, a los niños se les dé galletas de colación, Mm. yogur azucarado. O sea, partimos desde los niños, partimos enfermando a los niños, ¿cierto? Recomendándoles cereales que en el fondo son golosinas, que durante décadas, o sea, por lo menos 10 o 20 años se recomendó cereales con leche al desayuno, ¿ya? Zucaritas, Chocapic, etcétera. Sí. Ok. Entonces, exacto. Entonces, todo eso, tú ahí partes generando un daño a la población y a los niños, ¿cierto? Generando, porque eso, el azúcar está demostradísimo. Yo lo he visto en mi consulta y en mi experiencia, y hay montones de artículos científicos de eso, que el azúcar refinado asociado a otros componentes, sobre todo, genera adicción. Entonces, tú partes generando adicción desde los niños. Mm. Y se asoció en Chile, yo creo que Chile fue un país que se desarrolló mucho económicamente en Latinoamérica, ¿ya? Pero ese desarrollo económico no estuvo de la mano de un desarrollo cultural, ni de políticas de protección. Mm. Y bueno, también asociados a estos factores yo diría que de falta de educación, de mayor poder adquisitivo. Fíjate que hay muchos pacientes que me dicen que empezaron a comer cuando
cuando se vieron generando más ingresos. Cuando tenían más ingresos, gastaban más y comían más. Pero bueno, ese ya es un tema adicional. Y yo diría que eso podríamos asociar también los niveles de estrés elevados. Nosotros pasamos de ser un país relativamente pobre a ser un país con un poder adquisitivo mucho más alto. Eh, entonces eso también nos costó niveles de estrés altos, ¿ya? Y yo creo que esos niveles de estrés altos se asocian a mayor consumo de sustancias que en el fondo son calmantes, como los ultraprocesados, el azúcar, la comida chatarra, por mencionar algunos. Ujú. ¿Y a ti te pasa algo? ¿Cómo es tu vivencia interna cuando tú sales a la calle y ves, ¿cierto?, esta masa abrumadora de cuerpos no sanos? Porque esto parecía ser como una anécdota que, ¿cierto?, alguien viajaba a Estados Unidos y contaba la familia de personas obesos entrando al McDonald's o lo que sea. Y de a poco eso ya dejó de ser un cuento de allá afuera y está acá. ¿Qué te pasa a ti cuando ves esto a gran escala, más allá de la estadística fría? Qué buena pregunta, porque yo no sé si estaría en condiciones de responderla en este minuto, pero me pasan demasiadas cosas, porque en el fondo se me juntan demasiadas emociones, porque obviamente la gente, gran parte de la gente no tiene la culpa, o sea, los niños no tienen la culpa. Claro. Hay mucha gente que no tiene la culpa porque ha sido invadida, ha sido engañada, ¿ya? Porque detrás de esto, de explosivo aumento de la obesidad, hay mucho engaño. Hay engaño en esto de los cereales con leche al desayuno, hay engaño en esto de que tome tal jugo porque es natural, 100% fruta. Entonces hay una serie jugos que son tóxicos, jugos que realmente no, yo creo que no debería consumir nadie. O sea, hay un engaño cuando te dicen toma esta bebida porque esta es la bebida que se asocia a la felicidad o la bebida fantástica o lo que tú queráis, Mm. ¿ya? Y lo que tú estás tomando es una sustancia perversamente dañina, perjudicial para tu organismo. Entonces, cuando salgo a la calle me da pena porque veo que hay, no sé, porque a la gente no se la protege, que hay un problema que no se entiende, que mucha gente saca ganancia, que no hay una voluntad, yo no veo una voluntad real de prácticamente ningún actor de poder como para generar un cambio respecto a este tema. Entonces me da mucha pena eso. Y por otro lado, también da pena la gente que a lo mejor no tiene el conocimiento y no tiene conciencia y se está haciendo daño gratuitamente, digamos. Mm. De pronto, no sé, por ejemplo, el otro día me tocó viajar, tuve la suerte de viajar fuera de Chile y tomé un transporte que se del aeropuerto al hotel donde iba y la persona que va se va tomando entonces una de estas botellas de bebida azucarada. Yo no puedo no decirle, señor, tome agua, no tome más eso, ¿para qué se hace ese daño gratuito? Mm. ¿Ah? O sea, es como que no, no, quizás no debería hacerlo, pero no lo puedo, si se lo digo a alguien, ¿me entiendes tú? Bueno, ¿Y cuál es la respuesta? la respuesta es que, miren, a veces la gente no tiene la información, la respuesta es que sí, estoy consumiendo menos, no Ah. sé, ideas de pronto culturales, me acuerdo que eso, decían, no, que el agua al final me hace ir más al baño, en cambio te hace ir al baño. O sea que es absurdo, para Ajá. mí es absurdo, digamos, porque obviamente el líquido, y vas, si tomas líquido, vas a orinar más, digamos, independiente que Sí. sea agua, cerveza, lo que sea. Oye, Carlos, y quizás como en relación con esto del engaño, hay tú en el libro lo nombras como obesidad saludable, como un concepto que yo no había escuchado a nadie, y no sé si te aparece en tus redes sociales, pero hay una moda, una corriente de pensamiento, o quizás un tipo de progresismo políticamente demasiado Ujú, correcto que habla del body shaming, ¿cierto? Del body positive y todo esto, donde el cuerpo sano, flaco, que todos entendemos, es ujú, parte del patriarcado hegemónico capitalista, ¿cierto? Que se impone, etcétera, etcétera. Quizás ujú. la persona más famosa en Chile en esta línea sea la Anto Larraín. No sé si tú la conoces o no sé si te aparece este contenido en internet a ti y qué te parece este mundo. Claro, lo que pasa es que sí, no conozco a la gente en particular, obviamente igual he recibido muchas críticas por las cosas que Sí. digo, ¿me entiendes? Y porque, claro, o sea, como te digo, obviamente todas las personas necesitan respeto y necesitan ser valoradas y queridas, independientes si son altos, morenos, bajos, gorditos, delgaditos, lo que tú quieras, digamos. Em, Ahora, de ahí en más, favorecer que la gente
a lo mejor tenga estilos de vida no saludables, eh, que se asocian evidentemente a múltiples enfermedades, y yo no voy a estar de acuerdo con eso, ¿te fijas? Pero hay que ser respetuoso por otro lado también con cada uno toma sus decisiones y hace lo que quiere y vive como quiere. Entendiendo además que todos nuestros cuerpos son diferentes y evidentemente, perdón, hay cuerpos que son de mayor tamaño, hay cuerpos más delgados, hay personas que tienen más tendencia a subir de peso con facilidad que otras, etcétera. El concepto de obesidad saludable no lo comparto definitivamente. O sea, para mí en el 99% de los casos, o sea, no para mí, esto es una realidad, en el 99% de los casos la obesidad es la consecuencia de estilos de vida, de alimentación insana y de sedentarismo, pero por sobre todo, y eso que la actividad física es fundamental, pero sobre todo es de la malnutrición. Eh, entonces, eso, y la obesidad biológicamente, cerebralmente, corporalmente, digamos, se asocia a daño, a hígado graso, a daño intestinal, a daño cerebral, en los sistemas de recompensa, hay múltiples áreas, digamos. Y al final la obesidad también es una enfermedad que es una enfermedad de círculos viciosos, múltiples círculos viciosos. Entonces los círculos viciosos no van a ser nunca saludables, círculos de ansiedad, Ajá. porque la comida alta en azúcar genera un enganche adictivo y es como el cigarrillo que tú consumes y quieres más, y quieres más, y quieres más. Y eso daña, como te digo, estos sistemas de recompensa a nivel cerebral, generan desequilibrios que nos llevan a que experimentemos ansiedad, más ansiedad de la que normalmente una persona tiene por las circunstancias de la vida, etcétera. La, eh, en las adicciones hay una ansiedad permanente en la persona de fumar, de comer, etcétera. Entonces se van generando múltiples círculos viciosos, como por ejemplo la resistencia a insulina, que es tan común y tan inicial. Desde la resistencia a insulina tú empiezas a necesitar más azúcar, y en fin, una serie de repercusiones metabólicas que van empeorando las cosas cada vez más. Por eso se hace tan difícil después de tener el problema. ¿Te puedo preguntar cuáles son las críticas que te han llegado por tu contenido en internet? ¿Qué tipo de cosas te han dicho? Eh, las críticas, no, bueno, básicamente de esto que tú me hablabas, del body positive, por ejemplo, de que eh, eh, debería tener más cuidado con el lenguaje, de que, por ejemplo, hay un concepto muy interesante y que no se habla prácticamente en ninguna parte que tiene que ver con, o sea, dicho sea de paso, yo trato de ser lo más respetuoso posible con todo el mundo, digamos, y con todas las personas, Ujú. pero que tiene que ver con la fuerza de voluntad, porque el concepto de fuerza de voluntad es muy poco analizado en psicología, muy poco comprendido en medicina, y una cosa tan importante. Mm, La voluntad que tiene que ver con esa autodeterminación de hacer lo que yo hago. Desde que me levanto en la mañana, para salir de la cama necesito fuerza de voluntad, para conversar en esta entrevista, para poner atención, para hacer todo lo que yo hago, desde que me levanto hasta que me acuesto, yo necesito fuerza de voluntad. ujú. Y la fuerza de voluntad, que es una fuerza resultado de acción de neuronas y de un cuerpo que te acompaña, ¿ya? Se ve dañada en la otra. Entonces la gente dice, no, la fuerza de voluntad no tiene nada que ver con la obesidad. Y lo que yo opino es que tiene muchísimo que ver, porque los, partiendo por el cerebro, las sustancias alimenticias, llamémoslas así, ¿cierto? Estos altos en, Ujú. eh, producen a nivel cerebral daño y de hecho es muy rapidito el daño, porque cuando tú empiezas a consumir alimentos altos en azúcares, rápidamente tu paladar se adapta. No es tu lengua solamente, sino que es el cerebro el que se adapta porque baja la densidad receptora de dopamina. Mm. Entonces empieza a cambiar tu punto de sabor. Entonces tú necesitas más, empieza a cambiar tu punto de saciedad. Y cuando eso va ocurriendo ya desde niveles iniciales, tu fuerza de voluntad se empieza a debilitar, porque La tú ya no fuerza, puedes, la fuerza de voluntad a todo nivel, no solo respecto a los alimentos azucarados. a todo nivel en el fondo, o a todo nivel porque tú le empiezas a generar daño a tu cuerpo. Cuando tú dañas tu cuerpo, si yo te hablo en términos de la fuerza muscular, ¿qué daña la fuerza muscular? Pensemos solo en el músculo. Todo lo que daña tu organismo va
a afectar tu rendimiento muscular. Si tú estás resfriado, si tú estás cansado, si tú estás trasnochado, si consumes alcohol, si consumes tabaco, si consumes drogas, unas cosas más que otras van a afectar tu rendimiento muscular y tu fuerza muscular. Entonces, nuestro organismo, que es un conjunto de células, y nuestro cerebro, que al final es el que determina la fuerza de voluntad fundamentalmente, ¿cierto? Cuando tú dañas todo aquello que dañe tu cerebro, va a dañar tu fuerza de voluntad. Mm. ¿Fija? Entonces, no sé si se entiende como el concepto. Y tú empiezas de a poquito. El trasnoche daña tu fuerza de voluntad. La resistencia a insulina también daña tu fuerza de voluntad porque la relación que vas a tener a partir de una resistencia a insulina con los alimentos altos en azúcares ya va a ser distinta porque tu cuerpo va a estar condicionado. Si tú estás con una gripe, por ejemplo, que esto a lo mejor son ideas que la gente quizás no entienda, Mm. pero si tú estás con una gripe, cualquier enfermedad médica, eso daña tu fuerza de voluntad. No vas a tener ganas de levantarte, no vas a Claro. querer hacer actividades, en fin. Sí. La fuerza de voluntad no es querer o no querer, sino que es la fuerza que tú tienes en tu mente y en tu cuerpo para hacer las cosas. ¿Sí? Es biológica, al fin y al cabo. Sí, sí, esto, dormir mal también. Me acuerdo que las donuts eran tanto Claro. más tentadoras cuando mis hijas eran chicas y no dormían. ¿Cómo, perdón? No Que, te que, entendí bien. que las donuts cierto de Nutella eran mucho más tentadoras cuando no dormía por mis hijas recién nacidas. Es Em, que ahí, por ejemplo, exacto, pasan muchas cosas. El ejemplo que tú estás dando es súper interesante y tiene que ver, por ejemplo, con el trasnochar, tiene que ver con el estrés. ¿Qué pasa? Que tu cerebro está cansado, tu fuerza cerebral está disminuida y además tus niveles de ansiedad probablemente estén alterados porque no estás bien, porque tu mm, cerebro no está en paz y armonía, porque no has descansado bien. Entonces tienes un nivel mayor de ansiedad en un cerebro más cansado, por tanto tu capacidad de control de impulso es menor y tu fuerza de voluntad también se ve dañada, porque disminuida, digamos. mm. ¿Cómo Afectada. uno debería pensar sin entrar en lo críptico que puede resultar el lenguaje de neurotransmisores, ¿cierto? Y todo lo demás? ¿Cómo uno debería entender el sistema de recompensa, ¿cierto? El sistema dopaminérgico, así a grueso modo, para convivir mejor con él? Mira, yo creo que el sistema de recompensa, es lo que yo he dicho en muchas charlas a las que he ido, yo creo que es uno de los sistemas más importantes de nuestro organismo. Cuando tú hablas de, por ejemplo, nosotros entendemos el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, ¿te fijas? Ajá. De manera bastante normal y natural. Está como incorporado, de hecho se los enseñan a los desde chiquititos, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema inmunológico. Y por ejemplo, entendemos el sistema inmunológico aun cuando no está ubicado en ninguna parte en especial. El sistema inmunológico está en todas partes, en el hueso, en las articulaciones, el sistema inmunológico está en la punta del dedo del pie, de la mano, de la oreja, donde tú Mm, queráis, no está en el hígado, en todas partes. Hay ciertos órganos, ciertas estructuras del cuerpo que lógicamente tienen más relación con el sistema inmunológico que otras, ¿ya? Pero el sistema inmunológico no está en un lugar, es como una cosa que, ¿ya? Entonces, el sí. sistema de recompensa, ¿cuál es la diferencia con el sistema de recompensa? Desde mi perspectiva, en ese sentido, prácticamente ninguna. El sistema de recompensa es un sistema que tiene que ver con lo que yo siento desde mis dedos, desde mis pies, cuando me hacen un masajito en el pie, ¿cierto? Cuando como algo rico en mi intestino, en mi cerebro, ¿cierto? Y que tiene ciertas estructuras que también están ahí funcionando como el núcleo accumbens, como el hipocampo, como las amígdalas cerebrales, como, por decir algunas quizás, pero la corteza prefrontal, ¿te fijas? Entonces tiene una base neurobiológica, ya, muchas otras estructuras más lógicamente periféricas que reciben las señales nerviosas, pero que finalmente se traducen en que hay ciertos aumentos de neurotransmisores cuando se activa el sistema de recompensa. Cada vez que yo enfrento algo que me gusta, se activa en mi cerebro el sistema de recompensa. El sistema de recompensa está actuando siempre, siempre que yo esté vivo, por decirlo así, ¿ya? Mm, mm, A veces más intenso, a veces menos intenso. Si esta conversación puede ser que estimule nuestros sistemas de recompensa, es lo que yo espero, por ejemplo, si alguien nos escucha y les estimule su sistema de recompensa. Quizás no los va a estimular como una película de acción, no los va a estimular con una historia súper entretenida, ¿cachai? Va a ser algo súper agradable o comer algo muy rico, pero lo va a estimular. Entonces, el sistema de recompensa tiene que ver con todo lo que nos gusta. Y todo eso que nos gusta, a fin de cuentas, tiene un impacto sobre nosotros. Si a mí me genera en gran parte también identidad. Si me gusta el fútbol, ¿ya?
me genera, o sea, va a ser parte de mi identidad. Si me gusta tocar guitarra, si me gusta comer comida chatarra, se transforma en parte de mi identidad. Si me gusta fumar o si me gusta comer comida natural, por ejemplo, los vegetarianos, los veganos, tiene gran parte de identidad a partir de lo que comen, en el fondo Ajá. a partir de sus gustos. Y todo lo que nos guste, todo lo que nos gusta es lo que está activando nuestro sistema de recompensa. Y al final es lo que determina nuestras vidas, porque lo que nos gusta es lo que determina. Mm, mm. ¿Podrías explicar un poco, elaborar un poco cuál es la relación entre nuestro nivel basal de dopamina y los pics inducidos por experiencias placenteras y por qué pagamos un precio post un pic de dopamina que nos obliga a incurrir en dosis cada vez mayores del mismo estímulo, lo que no es sostenible en el tiempo, y cómo, y cosas prácticas como por ejemplo cómo inyectar intermitencia a los pics de dopamina o cómo dejar de apilar capas de experiencias dopaminérgicas unas sobre otras para, ¿cierto? Para encontrar placer en lo más sencillo, en lo simple, y no en café más chocolate, más tele, más, creo que en el libro dices pizza más tele, más Netflix o Claro, algo así. ¿Cómo uno puede traer esto al día a día? mira, en lo central, y por eso parto en un primer capítulo, trato de explicar un poquitito que se entienda el origen del sistema de recompensa que tiene que ver con la supervivencia, con la evolución de los seres vivos y con la naturaleza misma nuestra, biológica, ¿ya? Porque nosotros somos animales, ¿cierto? Que estamos diseñados para consumir alimentos naturales y que estamos diseñados para vivir en ambientes más o menos naturales, ¿ya? Que Ujú. bueno, al final hemos creado cosas, pero también aprendido a convivir con eso. Digamos, hoy día no vivimos en una cueva, ¿te fijas? Pero la base de nuestro organismo está diseñado para aquello natural, ¿ok? Entonces, el problema surge cuando nosotros desnaturalizamos las cosas. Ahí es Mm, donde hay riesgo. No es que todo lo natural sea bueno, porque no todo lo natural es bueno. O sea, hay veneno de serpiente, hay un montón claro. de cosas que de la naturaleza, montones de plantas tóxicas que no es conveniente, ¿te fijas? Que te pueden matar. Pero de la misma manera, no todo lo artificial es malo, pero como, por ejemplo, la internet y tantas cosas que hemos creado, fantásticas, por un lado a veces, pero eh, a lo que voy, nuestro organismo está diseñado para eh, sustancias naturales, para comidas naturales. Cuando tú consumes sustancias desnaturalizadas, purificadas, como cocaína purificada o artificialmente mezclada, cuando consumes alcohol, cuando consumes sustancias que te van a generar picos altos de dopamina, eso ya va a empezar a dañar nuestro cerebro, ¿ya? Entonces nuestro cerebro no está hecho para esos altos picos de dopamina que nos entregan una sensación muy placentera, Mm, pero que no solo que si lo consumes de vez en cuando, porque ahí no hay mucho drama, por ejemplo, el caso de la comida ultraprocesada, pero si este consumo es muy repetitivo, el daño que va generando a nivel central, sobre todo, es tremendo. Entonces se empieza a producir lo que te explicaba antes, esta mm, disminución de la densidad de los receptores de la dopamina y una serie de círculos de daño con en este caso, los alimentos desnaturalizados, ultra refinados, ultra procesados, eh, a diferencia de aquellos naturales y los estímulos naturales. Porque, por ejemplo, mi sistema de recompensa se activa de manera muy distinta, y no solo mi sistema de recompensa, sino mi organismo en general, cuando yo hago un deporte. ¿Vale? ajá. Mm, Si yo me como, no sé, a lo mejor un paquete de galletas dulces, en mi cerebro quizás voy a estar liberando solo dopamina, ¿ya? Si yo hago una actividad entretenida, un baile, me juego un partido de fútbol o lo que sea que me gusta, ¿ya? Con mis amigos, entonces en mi cerebro se van a liberar endorfinas, encefalina, opioides, pero montones de sustancias químicas estimulantes sobre el cerebro, muy enriquecedoras. Es lo mismo que un alimento. Si tú te comes una manzana, la manzana está llena de nutrientes. Si te comes un pepino, me impresionaba la otra vez, pero el pepino yo lo miraba como una cuestión que no tenía nada. Y está lleno de nutrientes, ¿te fijas? Entonces tú te Ajá. comes un pepino y está recibiendo, pero magnesio, no sé, un montón de sustancias, de elementos que son nutritivos para tu organismo, ¿vale? Entonces, cuando tú haces una actividad que estimula tu sistema de recompensa, que tiene que ver con el baile, con la música, con la actividad social,
tu cerebro recibe un baño de neurotransmisores integral. Fija, cuando tú, en cambio, te comí el paquete de galletas o el chocolate, es una cuestión, tú recibes pura dopamina. Y ese puro chorro de dopamina es dañino. En cambio, cuando tú recibes una cuestión que es integral, recibes un reforzamiento sobre tu sistema. ¿Y qué hay de apilar experiencias dopaminérgicas unas sobre otras? Por ejemplo, incluso en una experiencia integral como hacer ejercicio. ¿Qué hay de, si yo cada vez que voy al gimnasio o hago deporte, lo que sea, antes de ir tomo café, mientras estoy en el gimnasio miro mi teléfono entre cada set de ejercicio y cuando termino como recompensa me como una barra de chocolate? ¿Esto me vuelve incapaz de disfrutar el ejercicio mismo sin todos estos extras? ¿Es una mala idea adornar una experiencia que debería ser placentera en sí misma con más cosas? Qué interesante lo que planteas. Lo encuentro muy, muy interesante. Mira, yo creo que, eh, porque viene implícito el concepto de ayuno entre medio. ¿Te fijas? El ayuno de dopamina, Ajá, ajá. ¿ya? Que es como, démosle un poquito de descanso también a nuestro cuerpo. ¿Fija? Mira, en una fiesta, en un evento, en algún momento, si tú apilas, ¿cómo es el concepto que usas tú, perdón? No sé, experiencia dopaminérgica. Capas de dopamina, vas Eso, sumando capas de eso. dopamina, ¿ya? Si lo haces de vez en cuando y si esos estímulos no son mayormente nocivos, no veo que haya ningún problema. Ya si sales de repente el fin de semana, bailas, escuchas música, te tomas a lo mejor unos tragos, te fijas y te mueres de la risa con alguien, no sé, probablemente no pase mucho, o sea, si es ocasional, ¿ya? Y en el caso del gimnasio que tú mencionas, va a depender de cuáles sean los elementos que están generando estos estímulos de dopamina. Porque si tú vas al gimnasio, ¿ya? Y escuchas música, por ejemplo, está fantástico, ¿no? ¿Ya? Yo no veo ningún problema. La música está demostrado que tiene elementos terapéuticos. Pero si ya empezamos a agregar la barra de chocolate, un café cargado, puta, ahí ya la cosa se empieza a distorsionar y ya los resultados obviamente no van a ser tan buenos. Entonces, eso empieza a dañar, nos empieza a estresar también. Y por eso es que es tan importante, bueno, seguramente yo no he leído tu libro, pero el tema de la meditación, que tiene Sí. que ver con démosle paz, démosle tranquilidad a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, bajemos los latidos cardíacos. ¿Te fijáis? La meditación, en el fondo, es una forma de ayuno natural, que es como eh, dejemos de comer, ¿cierto? Dejemos de estimularnos, frenemos, descansemos, porque esto le da reposo a todo tu cerebro y permite que se regeneren los receptores de dopamina, ¿cierto? Que se renueve todo, solo descansar. ¿Cachai? Dejemos descansar esta máquina tan linda que tenemos que es nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿fijáis? Por ahí creo que es un poco, ¿no? Sí, esa frase que la meditación es un tipo de ayuno me gusta también. Quiero cambiar de tema a otra cosa que tú tocas en el libro, pero a ver, te quiero contar algo una historia que me quedó muy grabada de otro libro que leí y ver cómo conversa con cómo tú entiendes esto. Que en el libro Conexiones Perdidas de Johan Hari, él cuenta la historia, voy a aquí destrozar los detalles, pero es algo así. Él cuenta la historia de un estudio que se hizo en Inglaterra a un grupo de personas obesas que se sometieron a una cirugía bariátrica, ¿cierto? Y una de las participantes era la participante estrella del estudio porque logró mantener el peso que alcanzó post cirugía por ponte tú, muchos meses más que el resto de los participantes y de repente de golpe vuelve a ganar peso y en 2 meses, ¿cierto? De la nada recupera todo el peso que había perdido. Em, y nadie entiende por qué, ¿cierto? Hasta que un investigador se sienta a hablar con ella, y parece que nadie se había tomado el tiempo de mirar a los ojos y preguntarle qué había pasado. Y ella cuenta que alguien en la calle le tiró un piropo, estando flaca, ¿cierto? ¿Ya? Esta fecha del piropo coincide con su volver a comer sin control. Y en la misma conversación, ¿cierto? Emerge también el hecho de que ella había sido abusada sexualmente durante su infancia y la conclusión lógica, pero que nadie había podido ver aparentemente, es que el sobrepeso era una estrategia adaptativa de defensa para que los hombres no se le acercaran y una vez que eso volvió a pasar, volvió a comer.
¿Qué tan Ujú. grande es el rol del trauma, ¿cierto? Y bueno, y este tipo de experiencias en la obesidad. Mira, O es, lo que sea que se te venga a la mente sobre esto. no, claro, lo que pasa es que es muy amplio lo que tú me estás preguntando, es un tema bien grande, pero si nos vamos en particular al tema del abuso sexual, bueno, todas las experiencias de malos tratos generan daño neurobiológico, por un lado, dañan nuestro cerebro en concreto, ya Ujú. el maltrato, lo- las palabras hirientes, en la infancia sobre todo, donde tenemos un cerebro más vulnerable, van a generar un daño y ese daño va a predisponer a que las estructuras de nuestro cerebro queden más sensibles a sustancias, ¿ya? Así como si recibimos golpes en nuestro tobillo, vamos a tener un tobillo más sensible a las caídas o a las torceduras, etcétera. A nivel cerebral es lo mismo y vamos a tener los traumas, cualquier tipo de trauma en la infancia, vamos a tener un cerebro que va a estar más sensible y es más probable que se dañe, ya sea la persona puede tener riesgo de depresiones, cuadros de ansiedad, trastornos de ansiedad, dificultad en el control de impulso y de adicciones y en el fondo de daño en el sistema de recompensa, por un tema netamente biológico, porque ahí hubo daño, como alguien sufrió, por ejemplo, una torcedura muy fuerte, ¿ok? Ujú. Y si la torcedura duró muchos años, o digamos se torció muchas veces, lógicamente que hay más daño ahí, ¿ok? Ujú. Pero junto a eso, en el caso del cerebro, está el hecho de que se suma el daño psicológico, que va frecuentemente asociado al abandono. Muchas personas que han sido víctimas de abusos sexuales tienen historias de abandono, no fueron suficientemente cuidados. Y en otros casos va asociado también a esto de que la persona calla y mantiene en su mente los recuerdos negativos y no solo los recuerdos, sino los pensamientos y emociones de culpas, de que yo no debía haber hecho esto, de que si cuento esto va a quedar la embarrada en mi familia, de que yo, mira, y esto es súper importante, de que yo nunca me voy a recuperar, de que esto me cagó la vida para siempre, ¿te fijas? Y un montón de pensamientos negativos, de desesperanza, que esa desesperanza acumulada a lo largo de los años también daña al cerebro, ¿ya? Ujú. Entonces, ese daño al cerebro genera que estas estructuras del sistema de recompensa queden más frágiles, ¿ya? Y es más fácil llegar a una adicción, que es más fácil llegar a un cuadro de ansiedad o de depresión, Ujú. ¿ya? Entonces, por ahí va en buena parte digamos, la explicación de lo que favorece luego el descontrol o la utilización de sustancias como calmantes o no poder decir que no, no tener control de impulso, sufrir más, ya a mayor sufrimiento, mayor consumo de sustancias, a mayor sufrimiento, mayor consumo de alcohol, a mayor sufrimiento, mayor consumo de tabaco, de comida ultraprocesada, etcétera. Entonces hay una serie de factores que van ahí eh, teniendo un rol y que se asocian al desarrollo de obesidad, pero no es la única causa. O sea, a ver, en esto también yo quiero decir una cosa súper importante, que de pronto se dice o se tiende a pensar que solo las personas que sufren, ya esto es como un pequeño paréntesis, van a desarrollar obesidad. Y no es así. O sea, se dice que solo las personas que sufren van a generar una adicción. Yo he escuchado hasta de especialistas, ¿ah? Todas las personas que tienen adicción es porque tienen un sufrimiento oculto, una causa de un sufrimiento de algo. Podría ser un trauma de la infancia o algo, lo que sea. Ajá. No estoy de acuerdo para nada. Es verdad que si tiene una historia de trauma o de sufrimiento es más probable, tiene más riesgo, eso sí. Pero cualquier persona que tú expones regularmente a una sustancia tóxica y adictiva puede generar una adicción. Ujú. Cualquier persona. Por eso es tan importante el cuidado de los niños, ¿me entiendes tú? Y muchas personas pueden desarrollar obesidad sin haber tenido traumas en la infancia. Pero Ujú. tú tienes razón, volviendo al caso que tú comentas, de que estas experiencias de abusos sexuales se relacionan con una serie de elementos psicológicos que probablemente escapen al tiempo y a poder dar una explicación Ujú. de por qué una cosa se relaciona con la otra y qué va pasando en la mente de cada persona en particular, porque no todos tienen la misma evolución, ¿cierto? Como ocurrió en este caso puntual que tú señalas,
que un piropo termina desencadenando una serie de respuestas Mm. que terminan haciendo que la persona vuelva a subir de peso. ¿Ya? Este tema es muy interesante. A mí también me da la sensación que muchos expertos que hablan sobre trauma hoy, que además está como tan de moda, han salido un montón de libros y de gente hablando sobre esto. eh, eh, Mi sensación es que insinúan lo que tú estás diciendo, que la gente que cae en adicciones es necesariamente por un trauma, pero tampoco nunca he estado muy convencido de que ese sea el caso. Mira, yo te voy a dar una respuesta, quizás te convenza. Ujú. ¿Por qué eso no, yo no estoy de acuerdo con eso de que necesariamente tú tengas que sufrir para llegar a una adicción? Para mí la mejor explicación de eso es lo que ocurre con el tabaco, lo que ocurre con la marihuana, lo que Ujú. ocurre con la misma comida ultraprocesada. Ha sido la tremenda exposición a la que ha estado sometida la gente la que la lleva a desarrollar estos procesos adictivos. Mm. No puede ser que de pronto la obesidad pase de ser, no sé, de un 5 o 10% hace algunos años atrás, a ser de un 80%, ¿me entiendes? O un 50% de la población con Mm. obesidad, Sí. incluía el sobrepeso recién. Pero yo creo que el caso de la comida ultraprocesada y el caso de la marihuana son los mejores ejemplos de que solo la disponibilidad genera adicción. Y hay gente, y tú tienes que conocer, si todos conocemos, yo tengo amigos y todo, en fin, que desarrolla adicción a la marihuana y que ha tenido una vida bastante buena, Mm. ¿fíjate? Y que también llegan a las adicciones por goce, por fiesta, por exceso de fiesta, porque la han tenido todas, ¿cachai? Eso también ocurre. Mm. Sí, oye, pucha, hay tantos temas aquí que podríamos tocar, quedándonos en trauma o moviéndonos a otras cosas, sobre todo la marihuana, porque mientras lo leía pensaba, ¿por qué habrá Carlos decidido tocar la marihuana? Dado que yo comparto lo que tú expones en el libro, pero siendo un tema polémico o medianamente polémico con tanta gente que consume en Chile, eh, por qué decidiste incluirlo en el libro si no era necesario? Lo incluí porque es un tema, bueno, altamente... hay muchísimo consumo hoy en día. O sea, la marihuana es más Sí. consumida que el cigarrillo probablemente, ¿no? Ah, wow. ¿Me entiendes? Y hay muchos grupos que la defienden. eh, y eh, ay, son tantas las ideas que tengo que de repente se me llegan a confundir. Pero te iba a mencionar un elemento. Mira, Sí, sí. la- que era una reflexión que he tenido el último tiempo. Hay, hay un tema con la marihuana que es, ¿legalizamos o no legalizamos la marihuana? Abramos ese debate, conversemos de ese punto, porque es una sustancia que te relaja, es una sustancia que calma los dolores, una sustancia, ¿cuál es el pecado de la marihuana? Bla, bla, bla. Entonces, cuando nosotros llevamos cuántos años hablando de la legalización de la marihuana, Vicente, en Uf. Chile? Por 2 décadas, De más o menos. unos 20 años, ¿cierto? Sí. Hablando de la legalización de la marihuana. Vale. Entonces, pregúntame a mí, ¿qué creo yo respecto de legalizar la marihuana? ¿Qué crees tú, doctor Carlos Telles? Entonces, yo te voy a decir que no tengo una respuesta definitiva, Mm. ¿ya? Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque justamente, si legalizamos o no legalizamos la marihuana, es algo que es súper conflictivo de resolver. Por eso también sigue en el debate y no tiene una solución definitiva. Mm. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? Lo que ocurre al final es que durante 20 años le estamos haciendo publicidad a la marihuana en la radio, en la televisión, en todos lados, porque es un tema que no tiene solución. ¿Me entiendes tú? Entonces, es como si yo te inventara, no sé, pues una caluga, ¿ya? Una caluga de no sé qué, y empezamos a discutir si esta caluga que se llama Claro. mentolita, no sé si se me ocurrió ese nombre ahora. Esta caluga se llama mentolita, ¿vale? La mentolita. Entonces, la mentolita, y a mucha gente le gustó la mentolita, es una caluga, pero empezamos a discutir. Antes de esta conversación nadie sabía lo que era la mentolita, pero la metemos al debate. Y empezamos a hablar de la mentolita y unos dicen que es buena porque la han probado, otros dicen que es mala. Unos dicen que es buena porque genera esto, otros dicen que es mala porque genera no sé qué daño. Mm. Entonces, programa de radio para hablar de la mentolita, programa de televisión para hablar de la mentolita, columna para hablar de la mentolita. Entonces, y la gente, y le empezáis a hacer publicidad. Entonces termináis 20 años haciéndole publicidad a algo
que si legalizamos o no legalizamos, no es el punto. El punto es que le estamos haciendo una tremenda publicidad. Y nosotros al final lo que somos es que somos las ratitas que vamos y estamos consumiendo el producto que nos están vendiendo. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que el tema, por ejemplo, de la legalización es un tema de publicidad. Bueno, contestando tu pregunta, la marihuana obviamente estimula el sistema de recompensa, genera efectos de sedación, relajo, aumento de energía, aumento de concentración. Hay gente que compone música, que escribe libros, que pinta con marihuana, porque al final es una droga, ¿ya? Y que para el caso de la psiquiatría, yo como psiquiatra te lo comento, obviamente que mucha gente no va a estar de acuerdo con esto, porque hay todo un tema social y de promoción del consumo, y porque obviamente mucha gente lo encuentra muy agradable consumir. Pero a mí me toca, como psiquiatra, me ha tocado ver durante mucho tiempo los efectos negativos que tiene la gente joven, la desmotivación, la depresión, la ansiedad, la crisis de pánico, la psicosis, la bipolaridad. Cuando tú ves un chico que tiene 18 años, un cabro bien, pucha, que sus padres se han sacado la cresta por sacarlo adelante, qué sé yo, pero que se encontró con la marihuana en el camino, ¿ya? Y que se fue un fin de semana a los 18 años a un parque nacional espectacular, súper bien hasta ahí, a fumar marihuana toda una semana y vuelve con una psicosis y una bipolaridad que no se la vaya a quitar nunca más. ¿Cuál es el impacto que yo? Yo no le puedo tener buena a esa sustancia, ¿entiendes? Y no lo he visto una vez, lo he visto un montón de veces. Y a lo mejor mucha gente puede consumir marihuana, quizás la mayoría, y no le haga mayor efecto, pero va a haber un 5, un 10, un 15% de personas que van a resultar con mucho daño, ¿entiendes? Entonces, mi opinión es que por lo menos es bueno que esa gente lo sepa, Sí. ¿fija? Yo también creo que hay un blanqueamiento de imagen de la marihuana que es obviamente artificioso, no puede ser inocua. Carlos, tengo dos preguntas más que me encantaría hacerte. ¿Tenéis 5 minutos más? Sí, por supuesto. Sí, ya. Una es de vuelta a la comida, sobre el azúcar. En su libro, en su libro El caso en Sí. contra del azúcar, Gary Taubes, no sé si lo leíste alguna vez, él termina el libro con ¿Ya? no me acuerdo exactamente qué dice, pero es algo así como que el azúcar es una droga dura, ¿cierto? Y así como tú, el azúcar refinado, así como tú no incluirías pequeñas dosis de cocaína en tu semana, ¿cierto? Tampoco lo deberías hacer con el azúcar, que incluso una relación moderada es indeseable. Y que la opción razonable es la eliminación absoluta. ¿Compartes ese diagnóstico o dónde estás tú aquí? Mira, ese tipo de cosas, yo creo que ese tipo de relatos, tal como tú lo presentas, porque yo el libro no lo he leído, obviamente lo que pretenden generar es un impacto, ya es una mirada sensacionalista respecto al tema, así como miren este, como cuando te dicen el azúcar es 10 veces más adictiva que la cocaína, ¿ya? Yo no creo que el azúcar sea 10 veces más adictiva que la cocaína, aunque hay algunas por ahí, yo creo que es una manipulación un poco de la población, decirle, ojo con el azúcar, ¿cachai? Por favor, miren para acá. Pero no creo que el azúcar sea tan adictiva, lo que pasa, porque si no, la cantidad de personas con adicción al azúcar sería mucho más alta de lo que es en la actualidad, ¿me entiendes tú? La cocaína ya es una sustancia altamente adictiva. Y porque nuestros hijos, nuestra familia no empieza a consumir cocaína desde los 3 años, desde los 2 años, fija y todos los días, porque azúcar a propósito de lo que dice el autor, es muy difícil no consumir azúcar, digamos, nunca, por eso casi hoy en día casi es imposible. Es súper difícil, ¿te fijas? Porque viene en muchos productos, ¿te fijas? Si tú dices pequeñas dosis, hasta la salsa de tomate trae azúcar, ¿ya? Entonces el ketchup, la salsa de tomate, no sé, en cualquier parte pillas azúcar o si te comes un chocolatito por aquí o por allá, ¿ya? Mira, yo lo que planteo en el libro y que también es el hecho de que la adicción es una realidad que no es considerada por la medicina y que hay casos de adicciones importantes, llamémoslo así, donde la única manera de salir es realmente dejando aquellas sustancias altas en azúcares que te están generando mucho daño. Y si eso significa dejar ciertos jugos, dejar las donas, o dejar el chocolate azucarado, o calugas azucaradas, ¿ya? Lo que yo planteo, y tengo muchos pacientes que lo han podido dejar definitivo porque se dan cuenta del daño que le estaba generando a su organismo. Entonces, así como el vegetariano deja las carnes o el vegano, quien hace cambios alimentarios muy fuertes, muy drásticos, movidos por un proceso de conciencia, también hay personas que pueden dejar
ciertas sustancias altas en azúcares, porque te das cuenta que no tienen ningún beneficio para tu salud y porque además tú puedes vivir sin esas sustancias altas en azúcar, ¿ya? Eh, Ahora, obviamente eliminar el azúcar totalmente de cualquier tipo de formato es muy difícil, pero por lo menos ciertas sustancias altas en azúcares tú las puedes sacar. Tú puedes vivir sin galletas, tú puedes vivir sin bebidas azucaradas, tú puedes vivir sin jugo azucarado. Por ejemplo, yo la verdad que no tomo bebida azucarada nunca. O sea, no sé, hace 2, 3 años quizás fue la última vez que probé un vaso de alguna bebida azucarada, pero porque, pucha, porque ya no había más, digamos, o un jugo azucarado, tampoco. Hay cosas que tú puedes eliminar. Eso es lo que te quiero decir. Y eso implica un cambio de mentalidad súper grande. En algunos casos, mi libro está escrito desde una perspectiva más bien abstencionista, que es como tiene que ver con que tú puedes dejar ciertas cosas. ¿Cachai? Así como el vegetariano dejó un montón de alimentos fuera de su régimen, o el celíaco, o el vegano, tú también puedes eliminar aquellos que te generan daño y vas a estar libre y vas a ver cómo obtienes beneficios. Pero lógicamente que también existen modelos intermedios de reducción de consumo, de dejar solo algunas cositas. Cada uno va a tener que ir viendo cuál es el sistema que le va a funcionar mejor. Mm, mm. Y otro salto temático radical aquí, A ver, pero que es una pregunta quizás absurda por lo grande que es, pero que tú como psiquiatra tienes que haber ponderado sobre esto. ¿Para qué estamos aquí, Carlos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Si es que la pregunta hace sentido. ya, esta es una pregunta muy profunda. Eh, Mira, y sí, obviamente, yo creo que, bueno, cualquier psiquiatra o psicólogo se la tiene que preguntar. Mi explicación es evolutiva, ¿ya? Me pego otro salto más. Ujú, Yo creo que nosotros no somos la última especie de homínidos que va a haber sobre la Tierra. Han existido alrededor de 20 antes de nosotros y van a venir muchos más también, ¿ya? Yo creo que el sentido es desconocido, ¿ya? Yo creo que soy optimista en el sentido de pensar que vamos a ir encontrando equilibrio, vamos a ir encontrando un mundo mejor, vamos a ir aprendiendo a dominar el conocimiento, vamos a ser mejores humanos a futuro y mejores especies a futuro. ¿Hasta dónde podemos llegar? No lo sé, pero yo creo que podemos llegar muy lejos. Eh, a veces, y por ejemplo, la gente me dice o me ha escrito, oye, pero ¿por qué el ser humano es tan dañino? ¿Por qué matan tantos animales? ¿Por qué destruye tanto? O yo me preguntaba mucho, ¿por qué tiramos tanta basura? ¿Te fijas? ¿Por qué tanto plástico? Y la verdad que la respuesta es evolutiva, es una etapa de nuestra vida. Va a quedar una capa geológica de plástico la Tierra, que después va a ser reemplazada o va a quedar tapadita bajo otras capas geológicas, ¿te fijas? Parte de la historia. Y yo soy en ese sentido optimista respecto al ser humano. Yo creo que hoy en día nosotros, por ejemplo, lo que tenemos que tratar de entregar es amor. Es amor. Amor a otras personas, amor a nuestros hijos, para que ellos sean personas que en el mundo entreguen mejor, tengan mejor, entreguen algo mejor. ¿Te fijas? Para que tengan más conocimiento. Es lo que han hecho muchos de nuestros padres, tíos, abuelos y otras personas con nosotros, que nos entregaron amor. No sin dificultades, no de manera perfecta, ¿te fijas? Pero que hicieron que nosotros tengamos mejores posibilidades. Y eso, yo creo que ese amor hace que eh, vamos a seguir siendo mejores personas. Esa es mi visión. Y vamos a encontrar un mejor equilibrio entre la naturaleza, lo artificial, etcétera. ¿Para qué me voy a extender tanto más? sí, no, tu libro también deja esa sensación de optimismo mirando hacia adelante, así que es un buen lugar para cerrar. Mil gracias por el tiempo, Carlos. Voy a dejar tus links a tus redes aquí, por si alguien quiere saber más, a tu libro también, lo voy a recomendar. Así que eso, pues, estuvo súper nutritivo, mucho más Ya, qué bueno. que una donut de Nutella, así que gracias. Espero que haya sido más o menos integral. Sí, no, estuvo buenísimo. Puta, me quedaron mil cosas por Muchas, preguntarte, así que a la otra. bueno, cuando quieras, Vicente, un gusto, así es que estamos en contacto. Sí, Feliz. pues. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.